Bienvenidos sean todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor y reportero de béisbol, también autor del libro El sueño y la realidad, historias de la emigración del béisbol cubano 1960-2018. Este es mi canal de YouTube, te puedes suscribir, es completamente gratis, dejarnos un like también y activar la campanita de las notificaciones. Continuamos entonces con informaciones desde Cuba acerca del preolímpico y también de los jugadores cubanos que están contratados en la Liga Mexicana de Béisbol. Estoy seguro de que les va a gustar este video, así que solamente tienes que suscribirte y compartir este video en donde quiera que estés. Regresamos de inmediato. Bueno, fuentes allegadas a la situación, lo mismo desde Cuba, desde fuera de Cuba, me han afirmado que no se espera que los peloteros cubanos que están contratados con equipos como Zaraperos de Saltillo y Olmecas de Tabasco inicien la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol debido a los compromisos que tiene Cuba internacionales, los compromisos del Preolímpico de las Américas, compromisos de la clasificación olímpica y también de si Cuba queda entre segundo y tercer lugar en el Preolímpico acá de las Américas, pues tendría que ir a Taiwán. Toda esta situación está haciendo que los equipos de México se retracten, de que los jugadores no vayan ahora y entonces deban esperar a que Cuba termine todos estos compromisos. Eso me informan desde varios lugares, informaciones muy confiables sobre esto. No se espera que los peloteros cubanos que pertenecen a los Zaraperos de Saltillo y a los Olmecas de Tabasco, esos contratos están firmados desde hace mucho tiempo ya, incluso los de Tabasco desde el año pasado, antes que se suspendiera la temporada en México por el COVID. Bueno, no se espera que estos jugadores comiencen la temporada en México, ni siquiera que participen en la pretemporada. Mañana puede ocurrir otra cosa, pero ahora mismo eso es lo que hay dentro del escenario de los peloteros cubanos firmados con equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. La primera razón es la del preolímpico, la segunda es la de que esta temporada en la Liga Mexicana de Béisbol son muy pocos partidos, son 66 partidos con unos playoffs extendidos, entonces los equipos no quieren arriesgarse a estar firmando jugadores que luego tengan que ir con Cuba el preolímpico de las Américas acá en West Palm Beach, luego a una posible en Taiwán, si ellos el equipo nacional queda entre segundo y tercer lugar. Todo esto estaría haciendo perder a los equipos mexicanos la posición de algunos de estos extranjeros. Por tanto, llegamos a otro punto, que es el pelotero cubano. Entonces, estamos hablando de Lázaro Blanco, Carlos Juan Viera, Ludiel Rodríguez, los que pertenecen a Zaraperos de Saltillo. También está ahí Guillermo Avilés, los que pertenecen a Olmecas de Tabasco. Hablamos de César Prieto, Raico Santos. Todos estos peloteros, estamos hablando de que van a perder dinero, no van a poder ganar el dinero que esperaban en México, salarios entre 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 dólares mensuales, porque necesitan estar con Cuba, por el tema de la Federación Cubana de Béisbol, participar con Cuba, representar al país, pues van a representar al país en el Preolímpico de las Américas, pero no van a estar ganando dinero en México. Esto le va a representar para ellos una pérdida monetaria, porque estos torneos preolímpicos no se pagan, no pertenecen a la Major League Baseball, que es como el Clásico Mundial, no se pagan de esta manera. Es decir, los jugadores lo que van a recibir es una dieta por participar. El pelotero cubano perderá dinero, quizás contemplen estos equipos, me dicen mis fuentes, para los playoffs, para cuando ya Cuba pase todo este tema de los Juegos Olímpicos, de la clasificación a las Olimpiadas, o si Cuba clasifica y participa en los Juegos Olímpicos, los jugadores regresarán para la postemporada en caso de que los extranjeros, por los que van a ser sustituidos ahora, tengan un rendimiento que no sea el mejor. En este tipo de casos, quizá los peloteros cubanos pierdan incluso su puesto dentro de estos equipos, porque ahora mismo los Olmecas de Tabasco o los Zaraperos de Saltillo van a firmar nuevos peloteros, y si esos peloteros están rindiendo, no creo que sean reemplazados por los cubanos cuando terminen sus compromisos. Todo esto del Preolímpico de las Américas ha traído muchos problemas, no solo para la Federación Cubana de Béisbol ni para los equipos en México. Toda esta planificación, replanificación ha traído muchísimos problemas, y también los jugadores van a sufrir. Los jugadores cubanos que esperaban ganar dentro de la Liga Mexicana de Béisbol cantidades monetarias de lo de la Serie Nacional. También hablamos de Lijuan Correa. Quizás la Federación Cubana de Béisbol, el gobierno cubano no ha querido asegurar los pasajes de estos jugadores a México. Está reclamando que también lo tengan que pagar los equipos. Ya los equipos se han retractado de hacer esto, informan fuentes también allegadas a toda esta situación. Y el último punto del que quería comentar sobre todo esta nebulosa que está ocurriendo ahora mismo
con el béisbol cubano, con el torneo preolímpico de las Américas, es que va a generar muchísimo descontento también en jugadores jóvenes, digamos como César Prieto, otros jugadores jóvenes que están ahí convocados con el equipo nacional, porque no van a poder entonces ser retribuidos económicamente, van a tener que participar durante el mes de mayo. Si Cuba no clasifica a las Olimpiadas, estoy seguro que muchísimos de estos podrán incorporarse entonces a partir del mes de junio a los equipos de la Liga Mexicana. Si sigue entonces el trayecto de Cuba, el tema de las Olimpiadas, estos jugadores llegarán a México en caso, repito, de que los sustituyan no estén rindiendo para agosto, septiembre, etapa de playoff. Esa era la noticia que tenía para hoy. No se espera que los peloteros cubanos contratados en la Liga Mexicana de Béisbol, no se espera que regresen a la Liga Mexicana hasta que termine con sus compromisos en el equipo nacional preolímpico de las Américas, Juegos Olímpicos, todo lo que va a conllevar toda esta situación que comienza el 31 de mayo en West Palm Beach, en el preolímpico de las Américas. Es decir, no se espera que estos peloteros cubanos se reporten a la Liga Mexicana de Béisbol hasta que terminen sus compromisos internacionales con Cuba. Espero que hayas disfrutado de este video. Ya sabes, suscríbete al canal de Francis Romero. Vamos a continuar generando contenido de interés y de calidad. A todos, muchas gracias y que tengan un feliz día.